Saludos, mi nombre es Ángel García y en esta videopresentación os voy a hablar con un poco más de detalle y consecuencias de vídeo de lo que ya he comentado también en la presentación de PowerPoint con la que se completa la defensa de mi proyecto de fin de ciclo de diseño de aplicaciones multiplataforma del curso 2019-2020. Mi mujer es aficionada al punto de cruz, pero lo que le gusta es bordar fotografías, como las que estáis viendo. Cuando me pidió que le crease patrones, estuve buscando alguna aplicación que me permitiese crearlos a partir de las fotos, pero ninguna de las que encontré me convencía, incluyendo .tech y PC Stitch, las únicas que merecen mención. Todas se limitaban a hacer una conversión de la imagen al color del hilo más cercano, así que el resultado parecía un dibujo más que una foto, con bastante distorsión y saltos de color. Eso me llevó a buscar mi propia forma de mejorar el resultado, aunque fuese de forma artesanal y necesitase alguna herramienta externa. En mi caso usé Corel Photo Paint, que permite convertir una imagen en color real a imagen paletizada, especificando una paleta concreta y aplicando tramado para mejorar el resultado. Para poder hacerlo así, primero tuve que crear una paleta con el formato XML usado por Corel Photo Paint, con los colores de los hilos de la paleta Anchor, que es la marca de hilos que usa mi mujer. Pero con eso aún no había terminado, porque esta conversión no limita el número de hilos a usar, más allá del máximo de 256 colores que permite una paleta de 8 bits, pero al menos ya tenía una imagen con una cantidad de colores más limitada y, lo más importante, perteneciendo todos ellos a la paleta de hilos de punto de cruz. Lo siguiente era usar esa imagen adaptada en el proceso de importación en .tech, pero al hacerlo iba a estar convirtiendo una imagen con muchos colores, más de 200 en el caso que estamos viendo, a una con pocos en comparación, por ejemplo 40 hilos, pero como los colores ya eran de la paleta de punto de cruz y se había aplicado tramado, no afectaba tanto la reducción de hilos de .tech, aunque aún introducía algo de distorsión en la imagen resultante, pero era mucho mejor que la conversión que se habría obtenido al importar directamente la imagen original. Ahora ya podía usar la herramienta de impresión que proporciona .tech para obtener finalmente el patrón que buscaba. Bueno, o no tan finalmente, porque de forma opcional, aunque tenía que hacerlo casi siempre, aún se podía optimizar un poco la paleta. Una parte de la optimización se hacía en el propio .tech, uniendo colores que fuesen demasiado parecidos en uno solo, siempre que no afectase mucho al resultado. La otra parte consistía en poder aprovechar hilos, cambiando algunos de los del proyecto por otros similares que mi mujer ya tuviese por haber sobrado de bordados anteriores. Eso también podría haberse hecho en .tech de forma manual, pero habría sido muy tedioso y eso ya me llevó en su día a programar una utilidad que hacía los cambios en la paleta sobre el propio archivo del proyecto de .tech, eligiendo automáticamente qué hilos originales iban a ser sustituidos y por cuáles mediante una comparación de colores, con un determinado grado de tolerancia al comparar. Tras esta optimización sí que podía ya abrir el archivo modificado en .tech y generar el patrón. Por todo lo que acabo de comentar, tenía en mente ampliar la utilidad de paletas que había programado y convertirla en una aplicación con la que poder realizar el proceso completo de conversión y optimización. Esa supuesta aplicación aún trabajaría con el formato de archivo de .tech porque la idea era usar su asistente de impresión para generar el patrón de bordado. Pero incluso ahorrándome la generación del patrón, aún era un proyecto complejo y por falta de tiempo se fue quedando en el cajón de las ideas. Pero al llegar al punto en el que debía realizar el proyecto de fin del ciclo formativo, encontré la excusa perfecta para retomar el asunto y así nació la aplicación AVI, siglas de Asistente para Bordado de Imágenes, que estoy presentando en este momento. AVI está programado en Java y desde cero, volviendo a programar los puntos comunes a la antigua utilidad para adaptarlos a la nueva estructura. Se usan algunas bibliotecas libres para ciertas cosas, como la cuantificación de colores, que hago con una versión ligeramente modificada del algoritmo NeoQuant, de Anthony H. Decker, o la creación de PDF que hago con Apache PDF Box. También he programado una implementación propia de diversos algoritmos de tramado y varias clases de utilidad como apoyo para tareas comunes. En cuanto a la estructura, he creado clases para representar los distintos elementos como hilos, paletas, el patrón de puntos y el propio proyecto, y también componentes complejos que se utilizan en más de una parte de la aplicación, como la paleta, el panel de imagen con desplazamiento y zoom, el panel de vista previa, etc. No diré que sea una aplicación para la NASA, pero es un proyecto relativamente complejo. A pesar de ello, afortunadamente, tal como se ha diseñado, no debería resultar difícil de mantener o ampliar. Aunque su función sea la de convertir una imagen en patrón, la aplicación permite también realizar una edición simple, pintando y borrando tanto puntos sueltos como un grupo de puntos contiguos de un mismo color,
Así que para poder hacer esto, a la vez que sirve como vista previa, la interfaz se centra en el panel de edición, a cuyos lados se muestran los botones que permiten acceder a las distintas funciones y la paleta con la que estamos trabajando en el proyecto. Iremos viendo lo que hace cada uno de estos botones a lo largo de este vídeo. Vamos a ver también las partes de la paleta y para qué sirve cada una. Aquí vemos la paleta propiamente dicha. Si no caben todos los hilos, cuenta con una barra de desplazamiento para movernos. Al pasar el ratón por encima de cada hilo, vemos su código, su nombre y el número de puntos que hay en el patrón con ese hilo. Aquí se muestra el número total de hilos que componen la paleta. Aquí vemos el código del hilo activo, aquí su color y aquí su nombre. El hilo activo está marcado en la paleta con un recuadro en su interior. Pulsando este botón o la combinación de teclas Control F, iniciamos una búsqueda de hilos mediante este cuadro de búsqueda. Podemos buscar tanto por nombre como por descripción. Este botón nos permitirá tomar el hilo de un determinado punto del patrón y convertirlo en el hilo activo. El hilo activo también puede cambiarse haciendo clic en el que queremos que sea o seleccionándolo en los resultados de una búsqueda. Por último, estos tres botones ordenan los hilos de la paleta según su código, su nombre o su color. Hay una modalidad de la paleta que es la que encontramos en algunos diálogos, mostrada en modo horizontal, y que nos puede mostrar tanto la paleta del proyecto como la completa. Básicamente funciona igual que se ha dicho, con la salvedad de que en este caso, al hacer clic en un hilo o seleccionarlo en la búsqueda, no lo convierte en activo, sino que lo marca como seleccionado pintándole dentro las esquinitas de un recuadro. Cada clic añadirá ese hilo a los seleccionados, salvo que ya estuviera seleccionado de antes, en ese caso le quita la marca. Por cierto que si cuando marcamos un hilo mantenemos pulsada la tecla mayúsculas, el hilo que hemos marcado se convertirá en el único seleccionado, quitándole la selección a los otros que pudiese haber seleccionados antes. Ya de inicio podemos encontrarnos hilos que aparecen marcados, como el hilo activo, con su correspondiente cuadrito pintado dentro, o simplemente hilos que por lo que sea no se podrán seleccionar, en cuyo caso aparecen marcados con una especie de aspa. La zona del patrón utiliza un control que también se usa en otras partes de la aplicación, que permite cambiar el nivel de zoom de la imagen y desplazarla para elegir qué parte vemos cuando no cabe entera en el área de visualización. Para cambiar el nivel de zoom se puede usar la rueda del ratón, hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye, o estos botones o sus correspondientes atajos del teclado Control más y Control menos, ambos en el teclado numérico. Para el desplazamiento hay también tres formas. Se puede arrastrar directamente la imagen con el cursor del ratón mientras mantenemos presionado el botón secundario, ya que aquí el principal es para pintar o borrar en el patrón, aunque en otras partes de la aplicación sí que se arrastra con el botón principal. También se puede desplazar la imagen moviendo las barras de desplazamiento que hay abajo y a la derecha del patrón. O se puede pulsar este botón, que hace que se muestre una versión en miniatura del patrón sobre la que podemos mover el recuadro que representa el área visible. En algunas partes de la aplicación vamos a necesitar ver cómo afecta un determinado cambio antes de hacerlo definitivo. Para ello se usa el llamado panel de vista previa. En su modo por defecto se trata de un panel doble en el que veremos a la izquierda la imagen original y a la derecha cuál sería el resultado de aplicar el cambio que estemos realizando. Se puede cambiar el nivel de zoom con la rueda del ratón y se puede mover la imagen arrastrándola con el botón del ratón pulsado. Es indiferente si cambiamos el zoom o desplazamos sobre la vista izquierda o la derecha, porque ambas están sincronizadas para poder comparar correctamente. A veces, cuando los cambios son sutiles, es difícil notar la diferencia entre la imagen original y la modificada. En estos casos nos vendrá mejor utilizar el modo de visualización simple del panel de vista previa, que se activa pulsando en el botón con un solo recuadro en vez del que tiene dos. En este modo solo vemos la imagen modificada. Para poder ver la imagen original es necesario pulsar el botón Ver original que aparece arriba a la derecha. Mientras mantengamos ese botón pulsado, veremos la imagen original volviendo a la imagen modificada en cuanto lo soltemos. Esto nos da la posibilidad de ir alternando de forma más o menos rápida entre las dos imágenes, lo que normalmente nos permitirá ver mejor lo que cambia que cuando vemos las dos imágenes una al lado de la otra. Nuestro punto de partida con AVI será pulsar este botón para abrir la ventana de creación de un proyecto, en la que vamos a elegir la imagen que queremos convertir en patrón de punto de cruz y configuraremos cómo queremos que se haga la conversión, desde elegir la marca de hilos a usar hasta el tipo de tramado que se quiere aplicar para suavizar los medios tonos, pasando por el máximo número de hilos que se deben utilizar y opcionalmente una lista de hilos que queremos priorizar porque ya tenemos algún resto sobrante de proyectos anteriores. Arriba tenemos un panel de vista previa para comparar la imagen original con el resultado de la conversión y se nos calcula el tamaño físico que va a ocupar el bordado.
Si ese tamaño es demasiado grande o nos conviene usar solo una parte de la imagen, usaremos el botón Recortar. Al hacerlo, cambiará lo que vemos en la ventana. Ahora el poner de doble imagen ya no nos muestra original y modificada, sino que el lado izquierdo nos va a servir para escoger qué parte de la imagen queremos usar moviendo los 4 deslizadores que la rodean. En la parte derecha tendremos la imagen ya recortada y mediante el deslizador que tenemos debajo estableceremos el factor de escala desde el tamaño completo al mínimo con el que puede trabajar la aplicación. Debajo, un par de cuadros de información nos muestran el tamaño en puntos de la imagen completa y del recorte inicial, y el tamaño tanto en puntos como físico del resultado final tras el escalado. Cuando ya tenemos nuestro proyecto creado, tendremos que guardarlo si no queremos tener que volver a crearlo cada vez que lo necesitemos, y si ya lo teníamos guardado, habrá que abrirlo para volver a trabajar con él. Para guardar un proyecto por primera vez, o cuando queremos guardar un proyecto existente con otro nombre o en otra ubicación, tendremos que usar este botón, que además sería el único disponible. Nos muestra el diálogo para elegir dónde y con qué nombre queremos guardar nuestro proyecto. Cuando el proyecto ya ha sido guardado previamente, podremos usar este otro botón para simplemente guardar los cambios sobre el mismo archivo. Como decía, si un proyecto no se ha guardado nunca, esta opción no está disponible. Por último, para abrir un proyecto existente, usaremos el típico botón de abrir que nos mostrará el diálogo para seleccionar el archivo. Hay varios datos del proyecto que se configuran durante su creación, como el nombre del autor y el título del proyecto, la marca de hilos, el tipo de tela y el número de hilos, o al menos el máximo a usar. Todos estos datos pueden verse y algunos modificarse usando este botón. En concreto, podremos modificar el nombre del autor y el título del proyecto, y el tipo de tela usado, en función del cual se actualizará el tamaño físico que se muestra también en esta ventana. A la hora de editar el patrón podemos hacer básicamente dos cosas: poner puntos, ya sea sobre tela vacía o sustituyendo puntos existentes, o borrar puntos, dejando tela vacía en su lugar. Abi nos permite hacer esto de dos formas, por puntos sueltos o por grupos de puntos. Con esta herramienta podemos pintar puntos sueltos con un solo clic o ir pintando por donde pasamos si vamos moviendo el ratón con el botón pulsado. Esta otra herramienta toma todo el grupo de puntos adyacentes del mismo color que aquel en el que hacemos clic y lo pinta con el hilo activo. Las herramientas de borrado funcionan exactamente igual. Una borrará puntos sueltos, mientras la otra borrará todo un grupo de puntos adyacentes del mismo color. Para usar una de las características diferenciales de Abi, la de poder aprovechar hilos que ya tengamos de proyectos anteriores, es necesario que podamos crear una lista con dichos hilos, para que la aplicación sepa cuáles son. Siendo la característica principal el uso de dicha lista y no su creación, la utilidad de edición de la lista no tiene un botón propio, pero puede accederse a ella mediante las opciones Crear lista de hilos y Abrir lista de hilos del menú Archivo. La herramienta es simple, se agregan hilos marcándolos en la paleta de hilos elegida sin mezclar paletas y se eliminan quitándoles la marca o pulsando la X roja a la izquierda del hilo que queremos quitar en la lista de la parte inferior, donde van apareciendo conforme se marcan. Podemos especificar un título para la lista y al guardarla puede hacerse sobre el archivo actual si ya existe o sobre un nuevo archivo en otra ubicación o con otro nombre exista o no uno actual. Sobre la paleta original que se crea con el proyecto, podemos añadir y eliminar hilos manualmente. Este botón abrirá la ventana para añadir hilos, cosa que no tiene impacto en el patrón, ya que esos hilos no tendrán inicialmente puntos que lo usen, quedando disponible para ser usado a partir de entonces. Basta con seleccionar los que queremos añadir y aplicar. Este otro botón abrirá la ventana para eliminar hilos. Esto sí que afectará al patrón, haciendo que todos los puntos que usaban los hilos eliminados desaparezcan y queden como tela, por lo que se nos mostrará un panel de vista previa de los cambios. Hay veces que tenemos hilos muy similares entre sí en la paleta y podríamos perfectamente combinarlos, quedándonos solo con uno de ellos. Esto podemos hacerlo con este botón. En la ventana que aparece seleccionaremos a mano los hilos que deben combinarse con el hilo activo, que se selecciona en la pantalla principal, y cuando apliquemos todos los puntos que eran de los hilos seleccionados serán del hilo activo. De este modo podemos ahorrarnos algunos hilos. Hay que intentar no estropear mucho el tema de los medios tonos, por lo que se muestra una vista previa y se indica el número de puntos afectados, para que controlemos el impacto de la modificación. Otro cambio que puede interesarnos es cambiar un hilo por otro nuevo. Para hacerlo usaremos este botón y en la ventana que se muestra elegiremos el hilo nuevo que queremos que sustituya al hilo activo, que se habrá elegido en la pantalla principal. Al aplicar, todos los hilos que eran del hilo activo serán ahora del hilo nuevo. En esta ocasión solo podemos elegir un hilo en la paleta.
De nuevo, para que podamos ver cómo afecta el cambio a nuestro patrón, tendremos una vista previa. Hemos visto cómo combinar hilos manualmente, pero para facilitar esta labor tenemos una de las características que hacen a Abi diferente. Usando este botón abriremos una ventana en la que Abi buscará por nosotros y nos ofrecerá una serie de posibles combinaciones según la tolerancia que seleccionemos para considerar dos hilos semejantes. Entre esas sugerencias podremos elegir las combinaciones que nos parezcan mejor, teniendo siempre una vista previa de los cambios para ver cuáles nos convienen. Pulsando este botón vamos a acceder a otra de las características diferenciales de Abi. Uno de los principales motivos para querer sustituir un hilo por otro es que el hilo elegido por la aplicación lo tenemos que comprar teniendo nosotros ya uno muy parecido que nos sobró de otro bordado. Afortunadamente basta con que le digamos a Abi cuáles son los hilos que ya tenemos, confeccionando una lista con ellos, y la aplicación se encargará de buscar las posibilidades de sustituir hilos del proyecto que no tengamos por otros similares que sí tengamos, y nos ofrecerá una lista en la que podamos elegir qué cambios nos interesa aplicar. Por supuesto encontraremos con la vista previa para que podamos ver cómo afectan los cambios y se nos informará de cuántos hilos estamos aprovechando. Terminar un bordado de estas características requiere tiempo y trabajo. Por suerte, con este botón podremos anticiparnos un poco al resultado final, generando una simulación de cómo podrá quedar el bordado. Como ocurría con el patrón, podremos desplazar la imagen y hacer zoom. Si queremos, podemos guardar la simulación como archivo JPG con el botón correspondiente. Cuando estemos conformes con el resultado de nuestro proyecto, usaremos este botón para generar el patrón que nos permita hacer realidad el bordado. La ventana que se abre nos muestra una vista previa del patrón de bordado y nos permite realizar ajustes como el número de páginas a usar, mientras menos páginas, más pequeños serán los recuadros de los puntos, el tamaño y orientación del papel, los márgenes de la página, etc. Y por supuesto, si el resultado irá a la impresora o se guardará como PDF. El patrón incluye una página con la distribución de cada porción del patrón, la lista de hilos y las porciones del patrón propiamente dicho. En la lista de todas las páginas podremos elegir cuáles de ellas se imprimen o guardan y cuáles se omiten. Abi cuenta con dos modos de uso, el de usuario registrado, que permite el uso completo de la aplicación, y el de usuario no registrado, que es como se encuentra inicialmente y que impide el uso de algunas características. El modo de usuario no registrado está pensado para que se pueda hacer una evaluación de la aplicación, así que permite el uso de todas las características principales de Abi, como la importación con tramado, el aprovechamiento de hilos y la reducción de paleta mediante la combinación de los hilos similares, la simulación de bordado e incluso la vista previa del patrón de bordado que se genera. Lo que no se permite es guardar un proyecto o los cambios sobre uno existente, guardar la simulación de bordado, ni tampoco imprimir o guardar en PDF el patrón generado. En ese modo estas opciones tendrán un candado y al intentar usarlas mostrarán un mensaje explicando por qué no están disponibles. Con todo lo explicado sobre los orígenes de Abi, las opciones diferenciales de la aplicación, la facilidad de uso y los resultados que se logran, creo que podemos sacar la conclusión de que Abi, sin ser una aplicación que cualquier persona vaya a necesitar y a encontrar útil, al ir dirigida a un público concreto, sí que resultaría ser la opción preferida por dicho grupo de usuarios. Las únicas alternativas que he podido encontrar, cosa que entiendo le ocurrirá a cualquier usuario que estuviera buscando una forma de cubrir estas necesidades, pasan por conformarse con una conversión mucho más simplista y visualmente más tosca o tener que realizar de forma artesanal y externa a la aplicación de punto de cruz que se esté usando toda una serie de procesos de mejora previa de la imagen, así como realizar a mano otra serie de ajustes posteriores dentro de la propia aplicación. Y desde luego dudo que teniendo una alternativa nadie vaya a elegir obtener peores resultados de los que se pueden lograr o tener que molestarse y perder tiempo en hacer un trabajo tedioso que puede ahorrarse.